Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio poder estar nuevamente con cada uno de ustedes compartiendo los tesoros de la palabra de Dios. Agradezco nuevamente a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de llegar hasta la intimidad de cada uno de sus hogares y poder compartir la palabra del Señor. Hoy seguimos con estos temas de los tiempos finales. Vamos a aprender, y es por eso que yo le quiero invitar a que podamos abrir nuestra Biblia en la carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3. Segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Y leo la palabra del Señor así. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Señor, háblanos a través de esta enseñanza, ayúdanos a comprenderla, a ponerla en práctica, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, tiempos peligrosos. Pablo está advirtiéndole a Timoteo, dándole un consejo, diciéndole, también debes de saber esto. Debes de saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo no se estaba refiriendo a los tiempos o a la meteo, como le decimos. No estaba hablando de que vendría nieve, no estaba hablando de que habrían fuertes lluvias o que el sol estaría tan abrasador. No. Estaba hablando de la persona, del carácter de los hombres, del carácter de las mujeres en los postreros días. ¿Y a qué se refiere cuando dice los postreros días? Los teólogos y estudiosos en la materia mencionan que los postreros días se toman en cuenta desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su resurrección, hasta la fecha. Esos son los tiempos peligrosos. ¿Y por qué son tiempos peligrosos? Por el carácter de los hombres. Cuando los hombres van a hacer la apostasía, apostatarán contra la fe. ¿A qué se refiere la apostasía? Preguntará usted, válida su pregunta. La apostasía es renunciar o abandonar la fe. La apostasía es renunciar o abandonar la fe. Quiere decir entonces que es alguien que está dentro de la iglesia, pero no vive conforme al reino de Dios. Es alguien que tiene apariencia de cristiano, pero es un falso. Y es por eso que le dice Pablo a Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo. Hombres amadores de sí mismo. Entonces, querido hermano David, solo se está refiriendo usted a los hombres y no a las mujeres. No, Pablo está escribiendo directamente acá a la raza humana. Cuando vemos hombres acá, está hablando de la raza humana, hombres y mujeres. Porque hay hombres amadores de sí mismo. Pablo no se está refiriendo a los de fuera. Ya sabemos que afuera hay gente tan ególatra, hay gente que se ama más a sí mismo y no ama a los demás. Eso ya lo sabemos de aquellos que no son creyentes. El problema y los tiempos peligrosos vienen cuando estas personas están dentro de nuestras congregaciones, queridos hermanos. Y ahí es donde Pablo le dice a Timoteo, que estaba iniciando en el ministerio y que estaba fortaleciéndose, le dice, así como habrán falsos maestros, falsos profetas, también hay falsos cristianos. ¿Y cómo los vas a conocer? Porque estos son amadores de sí mismos. Bien dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son estos amadores de sí mismos? Esto es lo que veremos el día de hoy. ¿Qué es el amarse a sí mismo? O sea, que está mal, hermano David, a que yo me ame, que yo me valore, que yo tenga una buena autoestima.
No estamos hablando de eso. Estamos hablando del exceso de ser narcisista, querido hermano y querida hermana. ¿Sabe que el narcisismo es la admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí mismo, tanto por su aspecto físico como por sus cualidades? Es una admiración excesiva. Bueno, hoy tenemos muy de moda el selfie, el autorretrato, donde usted y yo nos tomamos una foto con nuestra familia, estamos en algún lugar y nos tomamos una foto. Y no está mal. El problema es lo excesivo. ¿Sabía usted de que hay datos donde hombres y mujeres que se toman 6, 7, 8, 9 fotos, selfies diarias? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Amantes del like, amantes del me encanta, amantes del me gusta, están preocupados y viendo constantemente quién les ha dado un like, cuáles son los comentarios que les han dado, porque estamos tan inmersos en nosotros mismos, y en esta temporada se ha dado mucho también el culto al yo. Y sabe, se nos olvida lo que Juan el Bautista nos enseñaba allá en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 30, lo pondremos en pantalla para que usted también lo pueda leer. Juan capítulo 3 versículo 30, él decía: me es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe, decía Juan el Bautista. Recordemos, Juan el Bautista, primo del Señor Jesús. Juan el Bautista era quien bautizaba y era el líder de aquel momento cuando Jesús viene. Juan el Bautista fue quien bautizó a Jesús. Tremendo. Y luego llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen: ¡Hey, Juan, ¿sabes qué? Allá está aquel hombre, aquel que tú bautizaste, está también bautizando gente. No era Jesús realmente quien bautizaba, sino sus discípulos. Entonces estaba creciendo el ministerio de Jesús. Entonces llegan estos hombres a decirle: mira, Jesús está creciendo su ministerio, la gente llega a escucharlo de todas las aldeas, de todas las regiones, la gente está comentando, ya vimos las redes, ya tiene más de 1000 seguidores y nosotros no, seguimos con lo mismo. Juan, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Buscando allí, mire, tocar el ego de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, con la sabiduría divina, le dice: tranquilos, es necesario que Él crezca, es necesario que el Señor sea levantado y yo mengüe. Él conocía sus limitaciones, Él conocía cuál era su ministerio, Él sabía hasta dónde tenía que llegar, y ahora era necesario que el ministerio de Jesús saliera completamente a la luz. Amadores de sí mismo, aquellos que nos gustan los aplausos, aquellos que nos encantan que nos digan: oh, muy bien, oh, excelente. En las iglesias estamos esperando el aplauso de todos y se nos olvida el aplauso del Señor. Que tenemos que hacer las cosas de corazón para Dios y no para los hombres, dice Colosenses capítulo 3 versículo 23. Todo lo que hagas, hazlo de corazón para Dios y no para los hombres. Amada iglesia, el día de hoy el Señor nos está hablando: cuidado con los amadores de sí mismos. Aquellos que se aman más a sí mismos, saben que nos volvemos indiferentes ante la necesidad de los demás. Porque solo estamos pensando en nosotros y nos olvidamos de los más necesitados. Jesús nos recordó y nos dijo preciosamente: a los pobres siempre los van a tener. Siempre vamos a tener que ayudar a otros. El Señor nos dio 2 mandamientos. Redujo los 10 mandamientos en 2 y dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así como yo me amo, debo de amar a mi prójimo. Si yo quiero lo mejor para mí, lo mejor para mis hijos, así también lo mejor para mi hermano y mi hermana. Usted conoce personas dentro de la congregación que, teniendo las posibilidades,
teniendo la accesibilidad que otros no tienen, no quieren ayudar. Pasamos de largo, somos indiferentes a la necesidad de los demás. Santiago dice en su carta, ¿cuál es la religión perfecta? Que cuidemos a las viudas y que cuidemos a los huérfanos, que cuidemos a los necesitados, que ayudemos a los que realmente lo necesitan. Allí en su colonia hay alguien que necesita de usted. Allí en su congregación hay alguien que necesita de usted. Usted tendrá las posibilidades de ayudarle a alguien. Usted tal vez tiene la capacidad de generar empleo para otras personas que hoy la están pasando muy duro. Sabe que en las iglesias se da esto, hermano, y esto es una autocrítica, porque estoy inmerso dentro de la congregación. Cuando nosotros venimos necesitados, buscamos ayuda, vamos donde los pastores, vamos donde los líderes, vamos a la iglesia y todo lo que nos pongan a hacer, sí, hermanito, con mucho gusto, hermanito, ¿nos puede ayudar en esto? Claro, hermanito. ¿Puede ayudarme en aquello? Claro, ahí estaremos. Pero media vez nosotros, Dios nos permite prosperar, nos da capacidades, nos da talentos, aprendemos el idioma, tienes un trabajo, ya no extendés la mano para pedir la ayuda, sino que hoy ya no necesitas de esa ayuda, de esa canasta básica, sino que hoy tú vas libremente al abattoir, tú vas libremente al supermercado, tú vas libremente con tu carro, posiblemente antes no tenías ni para pagarle el estudio a tus hijos, ahora los tenés en equitación, los tenés en voleibol, los tenés en piscina, lo tenés en teatro, lo tenés en música, y gracias a Dios hemos crecido económicamente. Pero nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, porque somos amadores más de nosotros que de Dios. Y eso, ¿sabe qué es? Es como cuando aquel rey levantó una estatua para amarse a él mismo, para adorarse a él mismo, y debemos de cuidarnos nosotros, de adorarnos más a nosotros mismos y olvidarnos de aquellos que están a nuestro alrededor. No podemos ser indiferentes ante la necesidad que está a nuestro alrededor. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estaba pendiente de los necesitados. Dice que vio a la multitud que le seguía y tuvo compasión de ellos. Y le dijo a sus discípulos, dadles ustedes de comer. ¿Cómo trabajamos nosotros ese problema que tenemos de amarnos a nosotros mismos desmedidamente? Ese narcisismo. ¿Cómo nosotros empezamos a disminuir el narcisismo? Teniendo, como dijo Jesús, compasión de ellos. Denle ustedes de comer. ¿A cuánta gente, iglesia, usted y yo, le hemos dado de comer? ¿A cuánta gente usted y yo le estamos ayudando en este momento de necesidad? ¿A cuánta gente usted, que ha tenido la posibilidad de generarle empleo, un buen trabajo digno, sin aprovecharse de la necesidad de la persona, usted le paga lo correcto, usted le paga lo justo? ¿Cuántos, teniendo esa posibilidad, lo hemos hecho? Iglesia, no seamos amadores de nosotros mismos, sino amemos al prójimo, dijo el Señor. ¿Cómo? Ustedes mismos. Amemos al prójimo. Amemos al prójimo. Usted conoce personas que ni zapatos tienen. Usted conoce a personas tal vez que solo tienen la misma ropita. Y si usted puede ayudar, ayúdelo, querido hermano, querido amigo. Así usted baja el narcisismo. Menos narciso, más Jesucristo. Menos narciso, más Jesucristo. En los postreros días habrán hombres y mujeres amadores de sí mismos, que se amarán más, culto al yo, culto al todo lo puedo, culto al empoderamiento, al campeón que hay en mí. Sí hay un campeón, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque no es en tus fuerzas, porque hasta Pablo decía, todo lo
lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a vivir tanto en la pobreza como en la riqueza y he aprendido a contentarme y saber que toda buena dádiva, decía Santiago, y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. ¿Cómo trabajamos entonces a Narciso? Déjelo sin comer a Narciso y dele de comer a aquel hombre y a aquella mujer que necesitan de usted y de mí. Por eso está el ministerio acá muy hermoso del buen samaritano, el cual usted toma un tiempo o un dinero y dice, esta causa va para aquellos más vulnerables, para aquellos hombres y aquellas mujeres que no tienen hoy que comer. Porque en algún momento usted y yo pasamos también por esa necesidad y alguien nos tendió la mano. Denles ustedes de comer, decía Jesús. Elimina a Narciso, a Narcisita también. Y comencemos a darle de comer y ayudar a los más necesitados. No solo pensemos en nosotros, pensemos también en aquellos que están más necesitados. Piense en sus hijos. Les compramos todo lo que nos piden. El nuevo celular, el nuevo juguete, el nuevo Xbox, el nuevo juego de video que ha salido, el nuevo zapato, el más reciente. Yo no digo que no lo haga, no hay problema, pero enséñale entonces, ok, hijo, tenés 10 que ya no usas, vaya y regálelo con aquel que está más necesitado. No el que está roto, no, dele el que está bueno, pero que usted ya no lo usa. ¿Cuánta ropa usted tenía? Y que ya no la usa, la tiene ahí guardada por años. Y hay gente que la necesita. Usted va una vez por semana de compras. Hoy veo las multitudes de personas comprando. Pero hay gente que necesita de usted y de mí. Dejemos con hambre de Narciso y dejemos que Jehová crezca. Porque estamos en tiempos peligrosos. Hermano, pero ¿por qué usted dice que estos hombres que han apostatado, que han renunciado, que han abandonado la fe, son de la iglesia? ¿Por qué está refiriéndose Timoteo, segunda carta de Timoteo capítulo 3? Vea el versículo 5, se lo pongo en pantalla. Gracias, hermano, muy amable. Y dice allí, 3:5, porque estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitad. Tienen apariencia de cristianos, pero no lo son. Tienen apariencia de creyentes, pero son lobos vestidos de oveja. Y a eso el Señor nos está llamando, ten cuidado. A estos evita. Porque las iglesias llega gente enferma, gente rota como usted y como yo, pero también llega gente que va a ver qué es lo que puede sacar. Mucho cuidado. Cuando usted le da autoridad a un hombre, autoridad a una mujer, ahí verá lo que realmente hay en su corazón. ¿Por qué el hombre y la mujer cambian cuando le dicen que es coordinador o supervisor de X o Y área? Nos llenamos de orgullo. Y se nos olvida lo que Jesús nos enseñó. El que quiera ser el primero de todos ustedes tendrá que ser vuestro servidor. Y yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y dice el Señor aquí, mire, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y después habla avaros. Avaro, ¿qué es una persona? Avaro, un hombre y una mujer que son avaros. La avaricia es la ansia de tener mucha riqueza sin el deseo de compartirla. Iglesia, Jesús nos recuerda en Mateo 6:24. Mateo capítulo 6. Versículo 24, habla de Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe usted cómo se llama el Dios de las riquezas? Mamón. No puede servir a Jesús
y poder estar sirviendo a Mamón. Entonces, ¿quiere decir, hermano David, que el dinero es malo? No, el dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. El problema es cuando usted y yo nos volvemos esclavos del dinero y se nos olvida que el dinero viene y va y que el dinero debe ser nuestro servidor para cosas buenas, para cosas del reino. Yo le pregunto el día de hoy, ¿cuál es la motivación por la cual usted está acumulando el dinero? Allá aquel hombre en la Biblia, Jesús contando la historia de un hombre que venía y empezaba a guardar dinero, guardaba más dinero. Oh, tendré que hacer grandes aposentos y edificios para guardar todo mi dinero. Y pues le dice, necio, hoy vienen por tu alma. Y lo que guardaste, ¿para quién será? No le estoy diciendo, amada iglesia, que no guarde dinero para su vejez. Claro, yo estoy pensando en el Davidcito de los 65 años, de los 70 años. Hay que guardar. Pero no acumular y acumular sin ningún propósito. ¿Cuál es el propósito que ustedes... bueno, estaba guardando para la casa. Bien. Pero no te olvides que también hay otra gente que tiene necesidad con la quien puedes tú compartir. Hay ministerios que necesitan el avance. Hay ministerios que necesitan el empuje. Y usted puede ayudarlo. No seamos avaros a acumular dinero. Y eso pasa adentro de las iglesias. No podemos servir a los dos señores. O amaremos a Mamón o amaremos a nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, el día de hoy es tiempo de meditar, es tiempo de pensar. ¿Qué estamos haciendo? Mire qué dice también Eclesiastés, uno de los hombres más sabios, hablando sobre esto. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el sabio Salomón dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero. ¿Cuántos hombres hemos visto nosotros, millonarios, que cuando la bolsa de valores cayó, se quitaron la vida? Porque su alma estaba pegada al dinero. ¿Cuántos millonarios hemos visto nosotros que por más que paguen los mejores hospitales, la cama más cara que ellos han estado es en la cama de plancha de un hospital? Y el dinero sí les ayudó a que otros doctores los atiendan, sí, pero siempre murieron. Porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. No le digo que usted no va a prosperar, claro, gloria a Dios, si el Señor le ha dado la oportunidad para hacer negocio, para ser un buen administrador, para manejar, para crecer, un restaurante, 2 restaurantes, 3 restaurantes, buenísimo. Ha generado empleo a otros, buenísimo, pero cuidado con amar más el dinero. ¿Y cuánto llevo? ¿Cuánto está creciendo? ¿Está bajando? Y aquella preocupación y aquella desesperación en un día, hoy con el dinero, con esta moneda virtual, de pronto tú invertiste 20 euros o 20 dólares y de pronto ves, ya tengo 100. Y ves el siguiente día, he llegado a 18,000. Y de pronto el siguiente, cayó, no puede ser, lo he perdido todo. Y estás todos los días conectado constantemente viendo el flujo de dinero que tenés. Tus ojos se han quitado del blanco que es Cristo. Cuidado, querido hermano, con amar más el dinero y que te vuelvas tú y yo esclavos del dinero. ¿Sabes qué? Los egipcios, cuando morían, lo embalsamaban al faraón que había muerto en ese momento. Si tenía esclavos vivos,
les ponían a 2 esclavos y los enterraban vivos por si en la otra vida iba a necesitar el dinero. Y le ponían tesoros llenos de dinero allí donde él estaba, donde él iba a morir, en esa tumba. ¿Para qué? Por si él en la otra vida necesitaba comprarse un helado, ahí lo podía hacer. Polvo eres y en polvo te convertirás. El hombre es rico, ¿se acuerda? Y Lázaro nunca conoció al Señor, que allá estaba en el infierno. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y el dinero que acumulaste, ¿para quién va a ser? Si Dios le permite prosperar, nunca se olvide de dónde lo sacó el Señor. Y que el dinero no sea nuestro amo, no sea nuestro Dios. Manejemos nosotros el dinero y ayudémosle a los demás. Construyamos, pero también para la honra y gloria del reino de Dios. ¿Cuánto no se necesita en una iglesia? Y usted tiene las posibilidades. ¿Cuánto no se necesita en un ministerio? Ministerio de misiones. Materiales para darle a los discípulos. Comprar buenas cámaras, buenos micrófonos, computadoras, buenas sillas para que los hermanos se sienten, pagar un local de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que muchos siervos, muchos ministros, cuando vieron las cantidades grandes de dinero, se olvidaron del blanco perfecto y comenzaron a adorar al Dios Mamón y se nos olvidó adorar a Jesucristo nuestro Señor. Perdimos la mirada del blanco y nos estábamos preocupando más en el Dios Mamón. Dios va a proveer siempre, querido hermano. Ojo, cuidado con los avaros en la iglesia. ¿Soy yo un avaro? ¿Soy yo un hombre terrenal, avaro, que solo pienso en mí? ¿Que soy orgulloso? ¿Que solo me amo a mí mismo y no pienso en los demás? Se me ha olvidado el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y he empezado a adorar más al dinero que a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 5, hablando sobre los avaros. Colosenses capítulo 3, ahí lo va a ver usted también en pantalla, mi querido hermano. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Al único que le debemos dar adoración, honra y gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a honrar al Señor con nuestros bienes, como dice Proverbios capítulo 3. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honre a Jehová con sus bienes. Honre a Jehová con sus talentos. Pero cuidado con ser don avaro y doña avaricia. Cuidado, porque ella es mala consejera y nos quita los ojos del blanco que es Cristo. Hagamos morir a la avaricia. Ya sabemos cómo hacer morir a Narciso, dándole a los demás, siendo dadivosos. Dad y se os dará, medida buena, apretada y rebosante, pero dad y se os dará. No solo pensemos en nosotros, pensemos en los demás. Y ahora, ¿cómo hacemos dejar sin comer a la señora avaricia? Claro, hermano, pensemos en los demás. Pensemos en los demás. Pensemos en el reino. Bendigamos a otros. Está bien que le dejes herencia a tus hijos. Está bien que le dejes a tu esposa. Está muy bien. Pero la mejor herencia que le podemos dar es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si Dios te permite prosperar, gloria a Dios. Pero no te olvides en amar a Dios sobre todas las cosas. Cuidado, danger, 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 le decía Pablo a Timoteo. Cuidado,
porque en los posteros días habrán tiempos peligrosos. Hombres narcisistas, amadores de sí mismos, de darles culto al yo, al ego, al yo y al super yo. Hombres y mujeres avaros, que Dios les permite prosperar, pero tienen ese deseo desmedido por llenar sus arcas, llenar sus cuentas. Y después dice, sigamos leyendo allí, hombres amadores de sí mismos, los avaros y los vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso? Aquel que presume o se muestra orgulloso de sus acciones. Un hombre y una mujer que presume y muestra orgullo de sus acciones y de sus éxitos. Esa es la persona vanagloriosa. Cuidado que en la iglesia tenemos hombres y mujeres vanagloriosos, le decía Pablo. Cuidado porque también tenés hombres y mujeres avaros. Cuidado porque tenés hombres y mujeres adentro de la iglesia, amadores de sí mismo. ¿Y quiénes son estos vanagloriosos? Se me viene aquel tremendo ejemplo en Lucas capítulo 18. Porque era un religioso. Lucas capítulo 18, versículo 9, querido hermano y hermana. Parábola del fariseo y el publicano. Oiga, Jesús, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. ¿Para quién va esta parábola? Para el vanaglorioso, para los que confían en sí mismo, los que se apoyan en su propia prudencia y no nos apoyamos en Dios, no reconocemos, no hay humildad en nosotros. Y a estos les está hablando y les dice, dos hombres subieron al templo, dos hombres llegaron a la iglesia, al centro evangelístico internacional, a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este. El vanaglorioso siempre menosprecia a los otros. El vanaglorioso siempre menosprecia a los otros. Siempre se compara con los demás y nunca ve la vida que hay dentro de sí. Cuidado, a estos evita, porque tendrán apariencia de piedad, le dice Pablo a Timoteo. Cuidado, danger, esto es lo que está dentro, estos son los que dejan la fe, tienen apariencia de cristianos, pero sus obras dicen otra cosa. Tenemos que ser muy sabios y muy prudentes, que Dios nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para saber con quién estamos. Porque no todo el que nos dice, recuerden, el que le dice al Señor, Señor, entrará al reino. Y mire qué bonito este hombre. Él era el mejor. Oye, dice, te doy gracias, Dios, porque no soy como este. No soy como María, no soy como Carlitos, no soy como David. Yo soy mejor, Señor, mira. No soy ladrón, Padre. Yo no le robo a nadie. Yo no fumo, yo no tomo, no me endrogo. Oh, amado Señor, yo soy el mejor. No soy injusto, no soy adúltero, tengo mi propia mujer, no soy lujurioso, Señor. Mis ojos no son injustos. Mira, Señor, si yo ayuno 2 veces a la semana, hablo en lengua, Señor. Tengo profecía, tengo fe y doy los diezmos cada semana. Me pagan cada viernes y yo cada domingo. Tomo ese sobrecito de diezmo y ahí lo lleno, mi Señor. Ay. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué somos hoy? ¿Tenemos publicanos en la iglesia? Claro. ¿Tenemos fariseos? Un montón. En algún momento yo creo que fui fariseo, pero estoy en el proceso de regeneración. Hermanos,
nosotros, en el nombre de Jesús, cuidémonos que en estos postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Hombres y mujeres que querrán engañarnos, que Dios nos dé inteligencia, discernimiento de espíritu, para que no nos dejemos engañar. Recuerde que las iglesias, las familias, no se dividen desde fuera, se dividen desde adentro. Porque Jesús decía, una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Un ejército dividido contra sí mismo no prevalece. Una iglesia dividida contra sí misma no prevalece. Y esto es lo que veremos, el carácter de los hombres en los últimos días. Gente amadora de sí mismo, gente avara, gente vanagloriosa. Menospreciamos a los demás, vemos de menos a los demás. Iglesia, ¿has visto de menos a un hermano por su apariencia física, por su forma de vestir? Porque tú ya llevas 1, 2, 3 años estudiando en el Instituto Bíblico, eres maestro de teología y ves de menos a los demás. Se nos olvida que debemos de enseñarle a los demás, de mantenerlos humildes como Jesús nos lo enseñó. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Saben que los judíos utilizan un kipá que se ponen acá. Algunos le dicen el kipá de la humildad, para recordar ellos que de aquí no pasa, que hay alguien superior a ellos y que es nuestro Señor Jesucristo, a quien es la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo decía, si algo tengo de qué gloriarme, yo me glorío en el Señor, en conocerlo a Él, en servirle a Él. Cuidado, iglesia, que se han metido hombres y mujeres que tienen apariencia de piedad, pero están negando la eficacia de la fe. ¿Qué más dice la palabra por ahí, mi querido hermano? Porque hombres amadores de sí mismos, ya los vimos, los avaros, los vanagloriosos, los soberbios. Soberbios. ¿Es usted soberbio? ¿Soy yo soberbio? Yo le pregunto a mi esposa, ¿estoy soberbio hoy? Ella me lo dice de inmediato. ¿Estás soberbio hoy, hermano? ¿Estás soberbia tú hoy? Yo quiero invitarle hoy a que nos cuidemos de la soberbia. ¿Sabe qué dice el Salmo 138:6? Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al soberbio lo mira de lejos. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, verso 6? El Señor resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Hermano, debemos cuidar nuestro corazón, debemos de cuidarnos de los soberbios, debemos de cuidarnos de los avaros. Aprendamos del Señor, dice Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad abre puertas, dice Isaías, que con el quebrantado y humilde de espíritu está el Señor. Y la humildad, hermano, no es una baja autoestima, que usted se crea menos que los demás. No, sino para usted dejar de ser soberbio, no tengamos más alto concepto del que debemos de tener, sino es donde reconocemos nuestras capacidades, porque las tiene. Usted tiene capacidades, tenemos talentos, tenemos dones que Dios nos ha regalado, y gloria a Dios por eso, que usted las puede hacer tan fáciles que yo tal vez no las voy a poder hacer. Y gloria a Dios por sus talentos. Pero reconozca que de ahí no pasa. O que también reconozcamos, hay gente que sabe más que uno. Hay que aprender de otros. El soberbio no reconoce que alguien más sepa más que él. El soberbio sabe más que siente que sepan aconsejar. El soberbio lo sabe todo, lo conoce todo y lo refuta todo y no deja que nadie le aconseje. Y Salomón decía, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Queridos hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Gente amadora de sí misma, gente vanagloriosa, gente avara,
gente soberbia, que están dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Sabemos que estamos con personas imperfectas, en proceso de regeneración, pero estos hombres y estas mujeres tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la palabra de Dios. Son lobos y lobas vestidos de oveja. Y engañarán a algunos adentro, y traerán divisiones, y traerán contiendas, y traerán murmuraciones, siendo utilizados por el enemigo para que caigan las iglesias. Oremos para que Dios nos dé firmeza, oremos para que Dios nos dé sabiduría, oremos para que Dios nos dé inteligencia, para que nos dé conocimiento y revelación. Y dice, cuidado con estos. A estos, querido Timoteo, evita. Querida iglesia, un privilegio haber estado con ustedes. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Oramos. Dios, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te damos las gracias por el consejo que Pablo le dio a Timoteo, este joven pastor. Ayúdanos, oh Señor, a ser sabios en estos tiempos peligrosos. A saber, Señor, que a veces podemos estar hasta comiendo con el enemigo. Ayúdanos, amado Jesús, a discernir, Señor, con tu sabiduría y no con mi inteligencia, sino con tu conocimiento, quién es de Cristo y quién no lo es. Ayúdanos, Señor. Y a ti, que no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, y hoy por conexión divina nos hemos encontrado, Jesús quiere cambiar tu vida. Que ya no seas vanaglorioso, que ya no seas soberbio, que ya no seas avaro. Entrégale tu corazón al Señor para que Él te vaya moldeando a la estatura del varón perfecto. Para que cuando suene esa trompeta, tú también te vayas al cielo con nosotros. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, soy pecador. Me arrepiento, Señor. Reconozco que he pecado. Gracias, Jesús, por venir a la cruz por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y regenérame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas.